que lo engañó varias veces, él termina experimentando que no puede no quererlo. Entonces, Dios le pide a Oseas que profetice, pero profetiza con su propia vida. Entonces la lleva al desierto para recordar el amor del comienzo, le susurra al oído lo que había dicho la primera vez, cuando se conocieron. Y acá hay una expresión fantástica, porque Oseas, con estas actitudes de amor entrañable, termina mostrando lo que hay en el corazón de Dios. Y dice así: es verdad que Oseas, a partir de la experiencia de la esposa es el pueblo de Israel en relación a Dios. Entonces, Oseas profetiza así en nombre de Dios. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? Uno de los nombres del pueblo de Israel. ¿Cómo voy a tratar de Judá? Y cuando uno le dice a los hijos, ya no sé qué hacer con vos. Pero el cariño que me tienen es como una nube matinal, como el rocío que solo dura algunas horas. Por eso les envié profetas, para desarraigarlos, y de mi propia boca salió una sentencia, para que se conviertan, para que cambien. ¿Qué he de hacer contigo? Sin embargo, el profeta deja en claro que el amor de Dios vence. En el corazón de Dios se revela toda su ternura y ante el castigo merecido actúa con amor. Así dice el texto, se revela toda su ternura. Entonces ven, y esto sucede en el desierto. El desierto, y volvemos a lo de la carpa que se agranda, como experiencia de abandono, experiencia de soledad, experiencia de rescate, para que vengas a un espacio donde hay lugar para todos. El espacio con lugar para todos es el espacio para experimentar un amor renovado por Dios, un amor renovado de Dios permanentemente. En la carpa que se agranda en medio del abandono del desierto, todos experimentamos que en el corazón de Dios conmigo se revela la ternura y antes que el castigo, Él vuelve a recibir. En aquel momento el castigo está expresado en un término técnico, bíblico, que es la ira de Dios. Es decir, y es así. Dios, podemos decir, se enoja con nosotros cuando nos alejamos de Él. Pero nunca sufrimos las consecuencias de la ira de Dios, porque cada vez que Él se enoja con nosotros, en el corazón de Dios se revela la ternura contra la ira y vence la ternura. Y entonces Dios nos da misericordia. Esto es ubicando la carpa en un contexto. Carpa que se agranda, carpa en el desierto, desierto que es experiencia de abandono, desierto que es renovar el amor del comienzo, desierto donde uno experimenta que siempre ante el castigo merecido se revela la ternura y se muestra la misericordia. La carpa en medio del desierto que se agranda, podemos entender qué es eso. Entonces, qué maravilloso, porque podemos pensar entonces, en estos 2 días, una tarea pastoral, como decíamos recién con un grupito pequeño en la misa. Fíjense que tiene para nosotros un solo objetivo y un solo horizonte. Que toda la tarea pastoral nuestra en las parroquias y en las diócesis sean mecanismos para poder desplegar el amor misericordioso de Dios. La pastoral no es otra cosa que compartir, dar a conocer y hacer experimentar al otro que Dios es amor y que Dios es misericordioso. Eso bastaría para ayudar a la conversión y que el que encuentra y vive una experiencia de amor misericordioso la comparta después con otros. Entonces, por eso es necesaria la carpa grande, para experimentar el amor misericordioso de Dios, el amor entrañable que hay en el corazón de Dios,
que no puede dejar de amarme, para que entonces nuestro itinerario pastoral sea compartir esa experiencia, organizándonos con prioridades en estilo sinodal. Fíjense qué interesante, porque lo sinodal tiene esto de el compartir codo a codo con el otro. La sinodalidad tiene mucho de comunión, con lo cual requiere de vínculos, de afecto, de cariño, de misericordia permanente. Bueno, para no extenderme, ustedes díganme cuando tengo que cortar. Vamos a pasar para que veamos estas imágenes de la carpa. Poné un poquito el de la transfiguración. Acá tengo el técnico como especialista. Porque acá hablamos de extender la carpa, agrandar la carpa. Pero en la transfiguración lo que crece es el número de carpas, ¿no? Porque acá tenemos una carpa grande, en el texto de Isaías. En la transfiguración tenemos 3 carpas, no una sola. ¿Qué sé yo? Se me ocurrió, ¿no? Si pensamos que lo que hay que agrandar son las carpas, también hay que agrandar el número de carpas. Si en el desierto había una carpa que se agranda, en el encuentro con Cristo, el deseo es que haya muchas carpas. Es la expresión de Pedro. Hagamos 3 carpas, ¿ves? Ya ni siquiera una sola. Una para cada uno, pero que cada uno tenga una carpa para extender. Fíjense que esto está puesto por ahí, ¿no? Sí. 6 días después, su rostro resplandecía. Ven acá en el rostro resplandeciente, es la experiencia de encontrar a Dios en su más profunda revelación, la de su amor misericordioso, que aparece resplandeciente porque el amor misericordioso es lo que termina venciendo a la muerte y en este caso adelantando la experiencia del resucitado, del triunfo sobre el mal y de la puerta abierta al reino de los cielos, con forma de luz, de resplandor, de amor que lo puede vencer todo. Estos 3 apóstoles, al experimentar esta sensación de que todo puede ser vencido, uno podría decir que a lo mejor puede malentenderse en la cultura de hoy, pero los apóstoles habrán experimentado una serena sensación de poder, pero el poder que da el amor, el poder que da el amor que asegura vencer todo mal, una serena y confiada sensación de poder. Por eso la luz resplandeciente. Quedémonos acá, porque acá está todo resuelto. Pero fíjense, Jesús les da como si fuera un caramelito, como un gotero, ¿no? Los apóstoles habrán dicho, está rico, pero no hay más. Es para que vos busques siempre esa sensación y ese sabor. Pero ¿dónde la tienen que buscar? Que es importante acá. Bueno, está la nube luminosa, fíjense, todas son experiencias, voy a subir un poquito. Fíjense que la sombra, es interesante que la nube que da sombra, acá hay una contradicción, porque en este caso la nube da luz, porque es una nube luminosa, ¿ven? Todo se transforma. La fuerza del amor lo transforma todo. Hasta las nubes dan luz, aunque cubran con su sombra. Es una sombra luminosa. Bueno, ahí aparece la confirmación de esta experiencia. Este es mi hijo. Los discípulos caen con rostro en tierra, admirados de esta revelación, junto con su propia experiencia. Levántense. Entonces, fíjense que la experiencia del amor misericordioso que todo lo puede, porque así, acá se adelanta como experiencia del resucitado. Tal es así que esta experiencia tendrá que servir a los apóstoles para transitar en esperanza el acontecimiento de Getsemaní. Es muy simbólico que acá el evangelista ponga los mismos 3 personajes. Pedro, Santiago y Juan. Son los mismos 3 que van a Getsemaní. Acá están bien despiertos y atentos. En Getsemaní, ¿qué les pasa? Se duermen. Los chantas se duermen. Les agarra sueño
acompañar el dolor. En cambio acá están bien atentos. Pero esta experiencia, de alguna manera, preparaba la experiencia de Getsemaní, que la transiten como puedan, para que sean testigos de la resurrección. Pero entonces, la indicación es levantarse, y lo más importante es lo que aparecía. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó. No importa la acción. Los discípulos no pudieron quedarse ahí arriba. La experiencia de las 3 carpas, agrandando la cantidad de carpas, digamos, en nuestras comparaciones, ¿no? Una carpa que se agranda, 3 carpas son más. Pero en esta experiencia de una carpa donde se experimenta el amor misericordioso, sin embargo, tiene que vivirse y desplegarse bajando del monte, ir al llano. Y en la vida diaria, en la llanura de la vida cotidiana, compartir esta experiencia y más aún, buscarla y hacerla crecer. Estas 3 carpas no pueden estar armadas solamente en el monte, bajo la luz luminosa. Estas 3 carpas hay que armarlas en la llanura de lo cotidiano. Por eso Jesús les dice, levántense y bajan del monte, porque el desafío está ahí, en la llanura de lo cotidiano, que es el ámbito propio en el que se despliega nuestra vida pastoral. La llanura de lo cotidiano, la llanura de lo ordinario, la llanura de lo que a veces parece que no pasa nada, la llanura de la experiencia de fracasos, la llanura de la sensación de infecundidad. Pero ahí, es ahí, en lo difícil de la historia, donde hay que construir las carpas. No resguardados, ¿no?, en comunidades que se sostienen encerradas, no resguardados en los propios espacios. Estos 3 discípulos querían quedarse en el monte, con las 3 carpas de Jesús, y acá no nos vayamos. No. A ver, bajen a la llanura, como si nos dijera, no, está linda la parroquia, pero abran las puertas, salgan a la calle, vayan a la plaza, vayan donde está la gente, y ahí compartan esta experiencia. Entonces, como ven, el desafío para todos nosotros es no solo agrandar las carpas, sino multiplicar las carpas. Y siempre a partir de una misma experiencia. La experiencia de la fuerza que tiene el amor misericordioso de Dios, que todo lo transforma y nos llena de esperanza. Nosotros tenemos que ser como los discípulos. Aquello que experimentamos es lo que tenemos que compartir. E insisto con lo que dije hace un ratito. La pastoral, ¿en qué consiste entonces? En desplegar a través de diversos caminos y organizadamente lo que implica conocer el amor misericordioso de Dios y cómo el amor misericordioso de Dios transforma mi vida. Y así, con esa experiencia, poder uno ayudar a otros que transformen también su vida. Evangelizar es compartir una experiencia única y maravillosa de que el amor misericordioso de Dios me transforma siempre y me llena de esperanza. Quizá como final en esto de carpas, espacios, desiertos, como imagen esperanzadora, está aquella famosa del Apocalipsis, de una de las cartas, que no me acuerdo bien el número, no sé si la encontraste. Sí. Acá el experto, entonces, no solo técnico, sino biblista. Cuando les dice, cuando está aquella experiencia en las cartas que se envían a las comunidades, el vidente, vieron que el Apocalipsis es interesante, porque manda 7 cartas a 7 comunidades, que podrían ser las parroquias de aquel momento. Era como la gran vicaría de Asia Menor, ¿no? Eran 7 ciudades muy juntitas. Capítulo 3. Permanece, adresa que dice que entraré en tu casa, golpearé las puertas. No me acuerdo si es 4. Capítulo 4, ¿no?
Pero bueno, ¿se acuerdan de esa, no? Que se usa mucho. ¿Vieron? Una de las cartas está por ahí. Acá, yo estoy junto a la puerta y llamo. Yo creo que también, esto para terminar, ¿no? Carpas grandes, muchas carpas, en medio del desierto, experiencia de encuentro y experiencia de amor misericordioso de Dios. Porque a la larga, y esta imagen es muy linda, es el Señor el que va a venir a la carpa, ¿no? Es el Señor el que viene a nuestra casa, a nuestra puerta. Nosotros no tenemos más que agrandar las carpas o multiplicar las carpas, ¿eh? Crear cada vez más espacios de encuentro. Porque en la medida que el espacio de encuentro está armado, el que viene solo es Jesús. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Es como la imagen, la promesa final, dicha acá en una de las cartas del Apocalipsis a una de las comunidades, advirtiéndolos. Un aplauso acá al señor administrador diocesano. Debe estar preparando cajas y mudanzas. No les pasa todo. Pero bueno, no interrumpís nada porque ya estamos terminando. Pero creo que esta imagen final nos ayuda a descubrir el valor que tiene crear espacios de encuentro, ¿no? Como itinerario pastoral. Si decimos entonces que la pastoral no es otra cosa que ofrecer espacios para que todos puedan encontrarse con el amor misericordioso de Dios que cambia nuestra vida, la imagen final, con seguridad, es una esperanza cierta que en la medida que hay un espacio dispuesto y disponible, viene el Señor, golpea la puerta y fíjense que no es invasivo, no es invasivo, no es que golpeo la puerta y entro o pateo la puerta y entro. Si hay alguien en la casa y me abre, yo entraré y cenaremos juntos. Entonces fíjense también lo maravilloso de esta delicadeza de respetar el impulso de la propia voluntad y la libertad para que el encuentro con Cristo no sea invasivo, sino que verdaderamente sea un encuentro buscado y respondido. Entonces, bueno, me parece que hay algunos elementos muy lindos que la palabra de Dios nos ayuda a pensar. Fíjense qué maravilloso, porque esta imagen simple de este lema que ustedes tenían, como enseguida nos abre un sinnúmero de vinculaciones y de reflexión espiritual y pastoral, que esa es la riqueza de la palabra, ¿no? Inimaginable. Así que bueno, ustedes van a tener un ratito de silencio, quizá pensar en esto, pensando, si se quiere, para mañana, esto de ir creando espacios, la pastoral como que hoy es tan necesario, lo hablábamos con José por las barriadas, y me entendió bien, porque yo les comenté sin pensarlo mucho, que a veces en Buenos Aires cuando uno dice Concordia, decimos, es una ciudad con grandes cordones de pobreza. Y es verdad, me decía José, Concordia no es pobre como ciudad, pero la pobreza en una ciudad que podría distribuir bienes para todos, sin embargo crece. Y Concordia está relacionada con una de las ciudades o una ciudad que tiene grandes conglomerados de pobreza, de descartados, de periferias, y no solo las materiales, porque también todos tenemos las pobrezas espirituales, soledades. Entonces, qué importante es pensar no solo para la ciudad de Concordia, pensemos en toda la diócesis, en todos los lugares donde ustedes vienen, el norte y el sur. Qué desafío para la iglesia, en medio de tantas necesidades, que al menos todos puedan encontrar en la iglesia un espacio de contención, de no abandono. Isaías también en un momento le va a decir al pueblo finalmente que tu nombre cambiará y serás la no abandonada.
la no despreciada, que todos nuestros hermanos puedan encontrar en nuestra acción pastoral esos espacios de no abandono, donde experimentar el amor misericordioso de Dios y la seguridad que el Señor está dispuesto a tocar la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, para entrar en ella. Y qué maravilloso todos nosotros ser mediaciones de ese encuentro, de esa posibilidad. Bueno, pedimos el Espíritu que nos guíe en un ratito de oración, por eso lo invocamos en esta oración sencilla que tanto conocemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.